Buenas tardes, señoritas y señores de estudiantes del paralelo número 3. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, me indican si es que la compartición es adecuada y si me escuchan bien. Buenas tardes, sí, Muchas gracias, muy amables. Bien, jóvenes, como ustedes estamos un tanto atrasados, les había pedido de que lean un poco sobre los temas que están pendientes, ¿no?, de revisarlos acá. Ventajosamente se cuenta con el texto y si pueden ustedes avanzar un tanto. Lógicamente vamos a topar los temas y insistir aquellos puntos que consideramos son claves para el aprendizaje de estos contenidos que son valiosos, muy valiosos en su proceso formativo como futuros profesionales bioquímicos farmacéuticos. Entonces, muy bien, un poco retomando, habíamos visto que Arrhenius había establecido unos criterios para definir a los ácidos y a las bases. Y más adelante, Bronsted y también Lowry habían establecido otros criterios que son hasta cierto punto más desarrollados en esta cronología histórica de la definición de ácidos y bases. Entonces, en concordancia con Bronsted, un ácido es un donador de protones y una base un aceptor, un receptor de protones, ¿no? Entonces veíamos cómo el ácido clorhídrico se disocia en un protón y en un anión. Entonces este es un ácido porque tiene a disposición de una base que puede ser un hidróxido, por ejemplo, u otra especie, de poder aceptar, ¿no? En ese sentido habíamos analizado desde el punto de vista de la geometría molecular también este aspecto en la formación del ion hidronio, que es el H, que en términos concretos se representa, se escribe, consta en los textos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación real, completa, pero que se acuerda utilizar H para representar a este ion hidronio. De igual manera, habíamos visto este mapa de espectro de color tomado de un hidronio, en donde la concentración de electrones estaba hacia la ubicación del oxígeno y menor densidad electrónica hacia abajo, ¿no?, hacia donde se encuentran los hidrógenos. Entonces señalábamos que en el momento que se disocia el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, hay una hidratación tanto del protón como del anión. Habíamos citado también ejemplos de ionización de ácidos fuertes como el clorhídrico, el nítrico, en donde la disociación es completa en estos ácidos monopróticos, es decir, que tienen un solo hidrógeno que puede ser sujeto a ionización, y un débil, como el ácido acético, en donde el porcentaje de ionización no llega a completarse, ¿no es cierto? No se completa totalmente las moléculas que nosotros colocamos para que se disocien, como ocurre con los ácidos fuertes, el clorhídrico, el nítrico. Este es, en efecto, el ácido acético, un ácido débil. Y aquí había una tabla de ácidos y bases fuertes, también señalando la particularidad de dos etapas de disociación de un ácido diprótico, como el ácido sulfúrico. La primera etapa, muy concreta, directa, al 100%. Y para el segundo hidrógeno no es completa, demora, y es un proceso reversible. De igual forma, se había citado los ejemplos del ácido triprótico, como el fosfórico, un ácido débil que, fíjese, la ionización de cada hidrógeno es un proceso reversible. Entonces, cuando hablamos de este tipo de ácidos, encontramos una mezcla, ¿no es cierto?, de iones, y también cuando tenemos disoluciones de las sales, vamos a encontrar también esas mezclas. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos y esta pequeña tabla de los más comunes ácidos y bases, ácidos fuertes en este caso, ¿no es cierto? Los fuertes, el clorhídrico, el bromídrico, el iodídrico, el nítrico, el sulfúrico, el perclórico. Ácidos débiles como el fluorhídrico, el nitroso, el fosfórico, el acético.
aquí se encuentra ya, hablando de las bases, una disociación, si podemos llamar así, producida entre una sustancia probásica, como es el amoníaco, perdón, NH3, para interactuar con el agua. Entonces, este es un proceso reversible, de igual manera, en donde se forma el ion amonio y el anión cloruro. Entonces, aquí también se produce una migración de un protón, en este caso del agua, observe, cualquiera de estos dos, hacia el sitio donde se encuentra el nitrógeno, en donde existe un par de electrones no compartidos. Entonces hay una migración, una solvatación del hidrógeno hacia acá, formándose el radical amonio. La existencia de estas especies es transitoria, pasajera, pues nuevamente, como vemos en esta ecuación reversible, se forman los reactivos. Amoníaco más agua para formar NH4 y OH en forma de reversibilidad del proceso. Bien, entonces habíamos pedido que incorporen esta revisión de conceptos en la tarea individual, ¿no? En forma tal de poder definir cuál es el ácido débil, cuál es el muy débil y cuál es el fuerte, ¿no? Y entonces estábamos aquí. Dice en la tabla 4.1 se muestra el hidróxido de sodio, el hidróxido de bario como electrolitos fuertes, ¿no? Acá tenemos ya los ácidos. En una anterior tabla, cuando habíamos hablado de la solubilidad, ¿no? Y la formación de electrolitos y no electrolitos. Estos del hidróxido de sodio y el hidróxido de bario son hidróxidos fuertes y por tanto también electrolitos fuertes, es decir, se disocian completamente estas sustancias básicas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la disociación del sólido, hidróxido de sodio, cuando toma contacto con el agua, se disocia en el catión sodio, que está en disolución acuosa, ¿no es cierto? Se va a hidratar, lo mismo el OH se va a hidratar también, lo mismo ocurre con el bario, y se hidratará el catión bario 2+, formando también dos OHs, observando la estequiometría, el balance de la ecuación de disociación. Este OH puede aceptar un protón, ¿no es cierto? Cuando está en contacto, qué sé yo, con el ácido clorhídrico, y este proporciona un protón, no hay ningún inconveniente que esta base de Bronsted, el OH, acepte el protón para formar un compuesto neutro, en este caso el agua. Dice, por tanto, el ion OH es una base de Bronsted, porque recepta protones. El amoníaco también se clasifica como base de Bronsted, ¿no es cierto? Usted recuerde que el NH3 recibe un protón de la disociación del agua y forma el NH4 y se forma el OH. El OH nuevamente se convierte en una base de Bronsted, ¿no? Como vimos acá, y puede recibir un protón y formar agua. Es decir, los procesos son continuos. Este es un proceso claro, concreto, ¿no es cierto? Irreversible, y este es un proceso reversible. Este amoníaco, que es un electrolito débil, y por tanto también una base débil en este caso, solo una pequeña fracción de moléculas del amoníaco disueltas reaccionan con agua para formar el NH4 más y el OH menos. La base que más se utiliza en el laboratorio es el hidróxido de sodio, el NaOH, ya que por su costo no es muy alto y también su capacidad de ionizarse, de solubilizarse, le convierte en una base adecuada para el uso generalizado en el laboratorio. Lo que hay que tener precaución es de la factibilidad que se produzca un proceso de incorporación de humedad hacia el sólido, el hidróxido de sodio, y comienza a disolverse, ¿no es cierto? Bien, la base débil, en cambio, que más se emplea es el amoníaco, tanto a nivel de laboratorio como industrialmente. A esta erróneamente se les llama hidróxido de amonio, ya vemos el por qué no es correspondiente, ese nombre no es tan exacto, real, pero en todo caso, la presencia de amonio se ve reflejado en las sales, ¿no?
cloruro de amonio. Eso es una especie estable. En todo caso, hay que tomar en cuenta este proceso. Por eso señala que en los frascos de reactivos, inclusive de empresas extranjeras, inclusive de reconocimiento científico y solvencia industrialmente hablando, cometen un cierto error, ¿no?, de presentar frascos de hidróxido de amonio. Lo que hay es un equilibrio entre el amoníaco y el agua, ¿no es cierto? Porque el momento que usted abre un recipiente que contiene hidróxido de amonio, así puesto en la etiqueta, lo que va a percibir va a ser el amoníaco, ¿sí? Seguirá desprendiéndose hasta que en un momento dado, si no se cierra el recipiente, tengamos únicamente agua y todo el amoníaco escape como gas que es. Bien. Todos los elementos del grupo 2A, es decir, alcalino-térreos, forman hidróxidos del tipo MOH2, ¿no?, donde M denota un metal alcalino-térreo. De estos hidróxidos, solo el de bario es soluble. Hay que tomar en cuenta. Los otros son insolubles, los otros hidróxidos. Entonces, usted siempre tiene a mano su tabla periódica. Entonces, debe recordar que el de bario únicamente es soluble. De ahí el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el radio, peor aún, ¿no es cierto?, forman hidróxidos que no son solubles. Por tanto, no son electrolitos fuertes si hablamos de una disolución de este tipo de compuestos. No se van a disolver, no se van a disolver, ¿sí? Entonces nos señalan el hidróxido de magnesio y el de calcio. Se utilizan en la medicina, en la industria. Los hidróxidos de otros metales como el aluminio. Observe, el aluminio pertenece al bloque P. En la tabla periódica, al costado derecho, están ubicados estos elementos del bloque P. Al otro lado, observe, de los elementos S, constituyen los alcalinos y alcalino-térreos, que forman bases más fuertes. Pero aquí se encuentra el aluminio. En el grupo del boro, observe usted, este suele formar hidróxidos. Un hidróxido como el hidróxido de aluminio, que es el AlOH3. También un elemento de transición, el zinc, se encuentra en el bloque D, también forma hidróxidos, que son estos dos muy utilizados, ¿no? Estos a su vez son insolubles y se utilizan también como bases muy frecuentemente. Suelen formar suspensiones con agua, ¿no?, que es una suspensión, una forma farmacéutica, ¿no es cierto?, ya hablando del área farmacéutica, en la cual se encuentra el sólido en el seno del líquido cuando no hay movimiento. Entonces usted comienza a agitarlo, a moverlo, entonces moverá el sólido, las partículas finas que tiene el hidróxido de aluminio se repartirán por todo el agua contenida en un recipiente y formarán lo que se llama una suspensión, que dura un tiempo determinado. Luego de ese tiempo nuevamente se sedimenta al fondo del recipiente, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que es utilizado como antiácido, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el magnesio, forma la leche de magnesia, que se utiliza también como antiácido. Muy bien. Acá vemos un ejercicio, un ejemplo, el 4.3, en donde se clasifican las sustancias como ácidos o bases de Bronsted. Aquí vemos ya una aplicación correcta y concreta de lo que se habló anteriormente. Dice, clasifique cada una de las siguientes especies como un ácido o una base de Bronsted. Ahí tenemos en A, HBr, B, el anión NO2 menos, y en C, el anión HCO3 menos. Entonces, ¿qué estrategia plantea? Como una recomendación en el texto, dice, ¿qué caracteriza un ácido de Bronsted? Recordamos aquello, ¿no es cierto? La posibilidad de donar, de proveer de protones. ¿Contiene al menos un átomo de hidrógeno? Alguna de estas especies.
Salvo el amoníaco, dice la mayoría de bases de Bronsted que usted encontrará hasta esta etapa, son aniones, ¿no? Vimos el OH, por ejemplo, ¿no? Son aniones. Entonces se va a dar respuesta, ¿no? En A sabemos que el HCl, igual que el HBr, el HI, son ácidos hidrácidos, ¿no? Entonces dice, sabemos que el HCl es un ácido debido a que tanto el bromo como el cloro son halógenos del grupo 7A. Esperamos que el HBr, al igual que el HCl, se ionice en el agua. Entonces va a ionizar, va a formar un protón hidratado, el H3O, el hidróneo, si usted quiere mencionarlo así, y va a formar el anión bromuro. ¿Sí? Por tanto, el HBr, al ser proveedor de protones, es un ácido de Bronsted. ¿Qué pasa con el anión nitrito, el NO2-? En disolución puede aceptar un protón. Entonces, si en una disolución hay un protón, por ejemplo, provisto por el HBr, por ejemplo, ¿qué se va a formar? El ácido nitroso. En este caso, entonces, el anión nitrito es una base de Bronsted, es un aceptor de protones. ¿Sí? Vamos viendo ahí con mayor claridad con estos ejemplos la aplicación directa de los conceptos que acabamos de revisar. En cuanto al ion bicarbonato, ¿no? El HCO3- es un ácido de Bronsted, ya que tiene un hidrógeno que puede ionizarse. Claro que esa reacción es reversible, pero en todo caso puede proveer de un protón, ¿no es cierto? Y formará el anión carbonato. Por tanto, el ion bicarbonato es un ácido de Bronsted. Pero también es una base de Bronsted, porque tiene la posibilidad de incorporar un protón y formar el ácido carbónico. Observe. Entonces aquí tenemos un comportamiento dual, un comportamiento anfotérico, en el caso del anión bicarbonato. Observe, entonces en la química se dan estos casos con mucha frecuencia, entonces es importante tener claro el concepto para que observando la especie que nos piden definir si es un ácido o una base de Bronsted o no es nada, ninguno de las dos, poder hacerlo con claridad, con conocimiento, ¿no? Bien, entonces como comentario dice, se dice que la especie HCO3- es un anfótero porque posee ambas propiedades, tanto las ácidas como las básicas. Y hemos visto, la doble flecha va a indicarnos que estas reacciones son reversibles. Usted efectúa o incorpora el ejercicio de práctica que dice únicamente sobre 2 especies. Clasifique cada una de las siguientes especies como un ácido o una base de Bronsted. Yo he ajustado también ya las tareas, ¿no? Con estas dificultades que tenemos. Y hoy vamos a tener otra dificultad que mañana está decretado de que no hay asistencia. Lo mismo el miércoles por la presencia de estudiantes, de profesores, de administrativos en elecciones de cogobierno. Entonces no vamos a tener la posibilidad el día de mañana tampoco de tener clases. Pero yo sí me permito sugerir que siga leyendo, siga adelantando, ¿no? Frontal de cuando lleguemos a la clase sería del siguiente lunes, hayamos ya leído, revisado estos temas, que no son difíciles, ustedes ya los han topado a nivel del colegio, entiendo también un curso de nivelación, algo habrán hablado en primer semestre, y hoy nuevamente se ratifica, se profundiza algo más estos conceptos que son muy importantes, ¿no? Ese pedido me permito hacer para avanzar un poco más, ¿sí? Bien, una vez que hemos visto ácidos y bases, cuando estos interactúan, ya hemos visto también acá, cuando una base de Bronsted recibe un protón, hay una neutralización, se forma agua, se forma un compuesto neutro. Ve, aquí tenemos la formación del ácido carbónico, aunque es un ácido inestable que se descompone, inclusive este se descompone en CO2 y agua, generalmente, observe. Se ve, ya hemos visto, neutralizaciones entre un ácido y una base. Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base, ¿no? Generalmente en las reacciones acuosas, recuerden que estamos en la unidad que se denomina
reacciones en disoluciones acuosas. Entonces dice, generalmente en las reacciones acuosas ácido-base se forma agua y una sal, dos compuestos neutros, ¿sí? Que es un compuesto iónico formado por un catión distinto al protón y un anión distinto al OH o también al anión óxido, ¿ya? Entonces el ácido más la base forman sal y agua de manera general. La sustancia conocida como sal de mesa, conocen bien el cloruro de sodio, es producto de la reacción ácido-base entre el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, para formar la sal y agua, ¿sí? Sin embargo, señala, puesto que el ácido como la base son electrolitos fuertes, están completamente ionizados en la disolución, ¿sí? Están completamente ionizados, hidratados, y la ecuación iónica que deriva de este proceso es esta, ¿no? H más Cl menos cloruros más cationes sodio más aniones hidróxido, leyendo como corresponde, ¿no? El ion hidrógeno positivo más el cloruro más el catión sodio más el anión hidróxido en disoluciones, en todos ellos en disolución acuosa, dan lugar a la formación de ¿qué? Del cloruro de sodio, que es iónico también, entonces va a estar disociado el sodio, igual que estaba acá, va a estar disociado el cloruro, es menos aquí, es un error de la editorial, no es más, observe aquí, es menos, ¿no? El cloruro, un anión, va a estar también disociado como está en los reactivos. La especie distinta, ¿cuál es? El agua, ¿no? ¿No es cierto? Producto de la interacción entre el OH y el H. Entonces, si queremos escribir la iónica neta, ¿qué corresponderá? H y OH, para dar lugar al agua. Observe, entonces, cómo se aplica también acá en estas reacciones ácido-base, no solo en las de precipitación, los conceptos de ecuaciones moleculares, iónicas y iónicas netas. Hay que saber distinguir a los actores y a los espectadores, ¿no? Entonces, bien, acá señala, tanto el sodio como el cloruro, el catión sodio como el cloruro son iones de espectadores. Si en la reacción anterior se hubiera iniciado con iguales cantidades molares del ácido y la base, observe, una mol de ácido con una mol de base, ¿no es cierto? Al final de la reacción únicamente se tendría sal y el agua. No habría restos de ácido ni de base remanentes. Es decir, si ponemos 36,5 gramos de HCl y 40 gramos de hidróxido de sodio, tendremos cloruro de sodio y agua. No habrá restos de hidróxido ni de ácido. Observe, es una neutralización completa. A esa se le llama una neutralización completa, ¿cierto? ¿Sí? Esta es una característica de las reacciones de neutralización ácido-base. Llegamos a neutralizar completamente, ¿no? Una reacción entre un ácido débil, observe. Vamos a ver los tipos de reacciones de neutralización. Una reacción entre un ácido débil, como el ácido cianhídrico, observe el HCN, y una base fuerte es el que sigue, observe, ya expresado en una ecuación molecular, ácido cianhídrico en disolución acuosa más hidróxido de sodio en disolución acuosa para dar el cianuro de sodio en disolución acuosa. Es un electrolito, es soluble, entonces va a disociar en cationes sodio y en aniones cianuro, y formará agua. El OH y el H, el OH y el H formarán agua. Debido a que el ácido cianhídrico es un ácido débil, no se ioniza de manera perceptible en disolución. Por tanto, señala, la ecuación iónica se escribe como sigue. Fíjese, aquí, como no es perceptible, no es un ácido fuerte, se lo ve molecularmente, pero está disuelto en el agua. Entonces, ácido cianhídrico en disolución acuosa, más, recuerda que estamos hablando de la iónica, más catión sodio, más anión hidróxido, da lugar a la formación
de catión sodio, igual que en el reactivo, más el anión cianuro, de lo que puede disociarse para formar el cianuro de sodio, y agua. Y agua. Entonces, la iónica neta, observe, es esta. La participación activa del H y el OH para formar el agua, pero tomando en cuenta esta disociación que no es muy tangible del ácido cianhídrico, estará molecularmente en la disolución, más el OH para dar lugar al cianuro, el anión cianuro y agua. Esta, en este caso, es la ecuación iónica neta. Entonces, observe, hay que distinguir a los participantes, tanto en calidad de reactivos como establecer de qué se trata cada uno de los productos. ¿Ya? Muy bien. Observe, dice, que solo el sodio es un ion espectador. Todos los demás son actores. ¿Sí? Los siguientes ejemplos también son reacciones de neutralización ácido-base representadas por ecuaciones moleculares. Observe, aquí tiene usted el ácido fluorhídrico en disolución acuosa más el hidróxido de potasio en disolución acuosa, que se formará el fluoruro de potasio y agua. El ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio, estequiométricamente reaccionando para dar sulfato de sodio y 2 moléculas de agua. Y la última, el ácido nítrico en disolución acuosa más el amoníaco, observe, para dar el NH4NO3, es decir, el nitrato, la sal, y disociados, y cada uno hidratado. Perdón. Dirá, ¿dónde está el NH4? Muy bien, entonces aquí nos aclara la última ecuación se ve distinta porque no muestra el agua como producto. ¿Observe? ¿Ya? Sin embargo, si el amoníaco en disolución acuosa se expresa como NH4 más y OH menos en disolución acuosa, como se mencionó antes, la ecuación ya se ve un poco más visible, iónicamente hablando, el ácido nítrico más el NH4 acuoso más el OH acuoso para dar NH4NO3, la sal. En disolución, el nitrato de amonio y agua. ¿Ya? Pero hay que recordar el origen, ¿no? ¿Qué le pasa al amoníaco cuando está en disolución acuosa? Fíjense, entonces no es mecánico todo, ¿no es cierto? Una buena parte se puede luego mecanizar. Por eso se habla de las rutas de una reacción química, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta estos aspectos. Estos aspectos son importantes, ¿no? Van a permitir diferenciar. Nos cita otro ejemplo, el ejemplo 4.4, dice, escriba la ecuación molecular, la iónica y la iónica neta para cada una de las siguientes reacciones ácido-base. Entonces nos citan los nombres de los reactivos. En A tenemos ácido bromídrico en disolución acuosa más hidróxido de bario en disolución acuosa. Recuerde que el hidróxido de bario es el único soluble. Luego ácido sulfúrico en disolución acuosa más hidróxido de potasio en disolución acuosa. La estrategia dice, el primer paso es identificar los ácidos y las bases como fuertes y débiles. Vemos que el HBr es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico también lo es para la primera ionización y un ácido débil para el segundo paso de ionización. Estoy hablando del ácido sulfúrico, en tanto que el hidróxido de bario como el KOH son bases fuertes. Entonces pasamos a dar respuesta, dice A, solución molecular, el HBr más el BaOH2, observe la estequiometría, ¿no es cierto?, para dar el bromuro de bario y agua. La ecuación iónica, todo disociado, la formación del agua como algo diferente, ¿no es cierto? Entonces los demás, el bario estará como espectador, el bromuro estará como espectador, los actores, el agua, mejor dicho, el ion hidróxido y el protón. La iónica neta, 2H
más en disolución acuosa, más 2OH menos en disolución acuosa para dar 2 moléculas de agua. Podemos simplificar. Tenemos H más OH para dar agua, la iónica neta. Tanto el bario como el bromuro son protones espectadores. El catión bario como el anión bromuro son iones espectadores. El caso B, sulfúrico más hidróxido de potasio, ¿no es cierto? La estequiometría, hay que balancear. ¿Qué tenemos? La formación del sulfato de potasio. Vemos sulfato de potasio soluble, ¿no es cierto? Entonces estarán disociados en cationes potasio hidratados y en aniones sulfato, 2 menos hidratados. Y la formación de agua, de 2 moles de agua. La iónica, como corresponde, disociados, igual los productos, excepto el agua. La neta, H. Aquí observe, como está hablando de 2 fases, 2 etapas, ¿ya? Entonces aquí vemos reflejada la ecuación iónica de la primera etapa de disociación del ácido sulfúrico, cuando desprende solo un protón. ¿Y cuál es el resultado? 2 potasios, el SO4, 2 menos. Al finalizar las etapas, ¿no es cierto? Las 2 etapas, da lugar a la formación del agua. La sal correspondiente disociada y el agua. En la iónica neta hay que tomar en cuenta aquello, el protón de la primera disociación, la presencia del sulfato ácido, que viene a ser igual, ¿verdad? Un ácido y una base de Bronsted. Puede entregar el siguiente hidrógeno, como puede recibir otro para nuevamente constituir el ácido sulfúrico. Acá estamos, ¿ya? Y también actor el OH para formar el agua con el H, ¿ya? Y finalmente, formará agua, el otro protón disociado con 2 OH, formarán 2 moles de agua, y el sulfato formará la sal. Entonces, estos son actores, ¿no? El potasio es espectador. El sulfato ácido es un ácido débil, aquí se explica, y no se ioniza apreciablemente en agua, pero lo que se ioniza, ¿qué va a formar? La sal neutra, el sulfato de potasio. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Usted incorpora este ejercicio de práctica, dice, escriba una ecuación molecular, una ecuación iónica y una ecuación iónica neta para la reacción entre soluciones acuosas de ácido fosfórico, recuerde. ¿Qué tipo de ácido es este? ¿Fuerte o débil? Débil. Y el hidróxido de sodio, ¿qué tipo de base? Base fuerte. Y recuerde que aquí hay varias especies en el ácido fosfórico. Muy bien, recuerde que es triprótico este ácido fosfórico. Y aquí también hay un tema interesante en donde se nos hace notar, muy válido, aquello que hay reacciones ácido-base que tienen como resultado o como uno de los productos gases. Se forman gases, ¿ya? Reacciones ácido-base. Entonces señala acá muy bien ciertas sales como los carbonatos que contienen el ion carbonato, CO3, 2 menos, los bicarbonatos que contienen el ion bicarbonato HCO3, 1 menos, los sulfitos que contienen el ion sulfito SO3, 2 menos, y los sulfuros que contienen el ion sulfuro S2 menos, reaccionan con ácidos para formar productos gaseosos. Observe, estas sales que contienen estos aniones, carbonato, bicarbonato, sulfito, sulfuro. Entonces hablamos de sulfuro, carbonato, bicarbonato, de sodio, de potasio, con los metales alcalinos, ¿no es cierto? Formarán sales solubles, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Observe, el carbonato de sodio, por ejemplo, dice la ecuación molecular para la reacción entre el carbonato de sodio y el ácido clorhídrico, ¿ya? Vamos a ver también una fotografía de cómo se efectúa este proceso o cuáles son los resultados.
Entonces tenemos carbonato de sodio en disolución acuosa más el ácido. Aquí hay que recordar la solubilidad. Recuerde, el cuadrito de las solubilidades. Carbonato de sodio más ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio y ácido carbónico. Todos ellos en disolución acuosa. Observe. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este ácido carbónico, ya les dije antes algo sobre el tema, el ácido carbónico es inestable. Entonces el H2CO3 no dura mucho tiempo y simplemente se descompone. Y dice, y si está presente en disolución en concentraciones suficientes, se descompone como sigue. Ácido carbónico en disolución acuosa en concentraciones altas, entendemos, ¿qué forman? Agua y CO2. Entonces el ácido carbónico se descompone en agua y anhidrido carbónico. ¿Ya? Entonces en las aguas minerales se aprecia la presencia del dióxido de carbono, ¿no? Como usted conoce, hay aguas naturales y hay aguas artificiales. Minerales que contienen dióxido de carbono. ¿Ya? Reacciones similares que ocurren y se generan gases, observen. Aquí habíamos visto con el carbonato, ¿no es cierto? Con el carbonato más ácido clorhídrico para generar el ácido carbónico que se descompone para generar un gas, que es el tema de este contenido complementario. ¿Ya? Ahora veamos otros ejemplos. Aquí tenemos el bicarbonato de sodio, es decir, del ácido carbónico se ha disociado uno solo, ¿no es cierto? Y queda el carbonato ácido o bicarbonato en la nomenclatura tradicional. Entonces el bicarbonato de sodio, un producto soluble, reacciona con un ácido clorhídrico e inmediatamente vemos el desprendimiento de gas, el anhídrido carbónico. ¿Qué más forma? Cloruro de sodio y agua, ¿no? Si sumamos a los dos del CO2 y el agua, tenemos el ácido carbónico, observe. ¿Ya? Lo mismo en el sulfito. Tenemos sulfito de sodio en disolución acuosa más ácido clorhídrico, observe la estequiometría, el balance de la ecuación, para dar dos unidades formulares disociadas de cloruro de sodio, agua y SO2. Es decir, el ácido sulfuroso, en otras palabras, se disocia en agua y SO2. El dióxido de azufre que va a salir al ambiente. En otra, observe, el sulfuro de potasio, asimismo soluble en agua, estará disociado, más del ácido clorhídrico, habrá un intercambio de iones, ¿no? Formará el cloruro de potasio y se formará gas sulfídrico, el H2S, que escapará al ambiente. Ejemplos de reacciones ácido-base, en donde como productos forman gas CO2, SO2, H2S. Muy interesante, ¿no? Bien, las reacciones ácido-base. Vamos a las reacciones de oxidación-reducción. Este es el tercer grupo de reacciones y uno de los más, una de las clases de reacciones más amplias, ¿no? En cuanto a que hay subclasificaciones, hay varios tipos, varias clases de reacciones de óxido-reducción. También se dan todo el tiempo en nuestro entorno, se dan estas reacciones, todo el tiempo se están dando, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos un poco familiares, caseros, que las percibimos, las vemos. Bien, entonces aquí hace una comparación, observe. Dice, en tanto que las reacciones ácido-base se caracterizan por un proceso de transferencia ¿de qué? De protones, ¿no es cierto? Las reacciones de oxidación-reducción o llamadas reacciones redox se consideran como reacciones de transferencia ¿de qué? De electrones. Pasan de una especie a otra. Entonces hay especies que entregan electrones y otras especies que aceptan electrones dentro de una reacción química. Entonces, este proceso, da lugar
a la definición de las reacciones redox. Las reacciones de oxidación-reducción forman una parte importante del mundo que nos rodea. Comprenden, observe, como ejemplos. Desde la combustión de combustibles fósiles, por ejemplo, las gasolinas, ¿no?, hasta provenientes de la destilación, de la refinación del petróleo, hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Observe. Ejemplos de todos los días, posiblemente. Asimismo, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen a partir de sus minerales, de sus menas, de sus minas. Entonces, los purifica por medio de procesos de oxidación y reducción. Aquí dice de oxidación o de reducción. Cuando hay una oxidación, siempre hay reducción. Son dos procesos concomitantes, simultáneos, que producen a la vez. Es decir, en otras palabras, hay reducción siempre que hay oxidación y viceversa. Hay oxidación porque hay también reducción. Se producen a la vez, los dos procesos. ¿Ya? Muy bien. Muchas veces hemos escuchado, ¿no?, oxidación. Es un término que se ha venido escuchando todo el tiempo, hace relación al proceso mediante el cual el oxígeno comienza a oxidar, entre comillas, ¿no es cierto?, a una pieza metálica como el hierro, y vemos cómo el hierro, de una coloración concreta, inicial, sin oxidación, tiene su color característico. Con el tiempo comienza a tener una coloración que va hacia lo rojizo, a lo amarillento. Entonces decimos, el hierro se ha oxidado. Así es, entonces es costumbre decirlo aquel. Entonces, hay un proceso de oxidación, sí, pero también hay un proceso de reducción. ¿De acuerdo? Ya los debemos de ver en forma concreta. Bien, entonces, muchas de las reacciones redox, también este es otro aspecto interesante, muchas reacciones redox importantes se llevan a cabo en agua, es decir, en disoluciones acuosas. Pero esto no implica que todas las reacciones redox sucedan en medio acuoso. Hay reacciones redox que no se dan en medio acuoso, sino en otro medio. Por ejemplo, en medio amoniacal. El amoníaco puede muy bien servir de solvente para procesos redox en los cuales no interviene para nada el agua, ¿no? Hay también el ácido acético glacial, es cierto, que puede servir de medio también para que se efectúen en este medio de ácido acético al 100% de pureza, se den reacciones redox. Este tema, dice, comienza con una reacción. Este tema de las reacciones de oxidorreducción se cita un ejemplo. Este tema comienza con una reacción en la cual dos elementos se combinan para formar un compuesto. Es decir, es una reacción ¿de qué? De síntesis o de combinación. Considere la formación, señala, del óxido de magnesio, el MgO, a partir del magnesio y el oxígeno. Entonces acá tenemos en esta figura, observa que tenemos la representación de una cinta de magnesio, como la tenemos en el laboratorio. ¿Ya? El magnesio, un alcalino térreo, ¿no es cierto?, sólido, se puede presentar en láminas, en alambres, en cintas. Entonces aquí se le somete a la llama de un mechero, una combustión completa, y entonces el magnesio, la estructura de la red metálica, se destruye y comienzan a separarse los átomos. Y en esa separación, aquí encuentran con esta energía alta que provee la llama de un mechero, con el oxígeno del aire, ¿cierto? Entonces el magnesio destruye su estructura, se combina con moléculas de oxígeno para formar el óxido de magnesio. Observe. ¿Ya? Entonces aquí se produce un proceso, o se da un proceso de oxidorreducción.
el magnesio se oxida, observe. Pasa de magnesio metálico a cation magnesio 2+. Entonces, ¿qué pasa en este trance, en este proceso? El magnesio, cada átomo de magnesio pierde 2 electrones. ¿Qué se los entrega a quién? Al oxígeno. El oxígeno de estado molecular O2 pasa a óxido, a grupo funcional óxido, O2-. Es decir, los 2 electrones que perdió el magnesio pasan a formar parte del oxígeno. Y la suma algebraica de las cargas debe ser igual a 0. Recuerde que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como materia también están los electrones que pasan de una especie a otra. Y entonces aquí hay un desbalance de cargas, ¿no? En magnesio hay 2 cargas en el núcleo, 2 protones más que los electrones que tenía, porque se fueron 2 electrones. Y en el oxígeno hay 2 cargas negativas, 2 electrones más de los que tenía en el oxígeno molecular. Entonces los procesos se dan así, de óxido-reducción. Hay uno que se reduce, en este caso el oxígeno, y otro que se oxida, en este caso el magnesio, para formar un compuesto diferente a los reactivos. ¿Ve? El óxido de magnesio no tiene ninguna característica que tiene el magnesio y el oxígeno molecular. Sometiendo, observe, el magnesio metálico a la llama de un mechero y provocando esta reacción. El magnesio entra en combustión con el oxígeno para formar óxido de magnesio. ¿Ya? Muy bien. Y esta es la reacción, ¿es cierto? Magnesio en estado sólido, magnesio metálico, se combina con el oxígeno molecular, O2, para formar 2 moles de óxido de magnesio. El producto diferente a los reactivos. Cual y cuantitativamente la misma cantidad, 2 magnesios, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Óxido-reducción, observen. Entonces dice, el óxido de magnesio es un compuesto iónico formado por iones magnesio 2+ y óxido 2-. En esta reacción, 2 átomos de magnesio ceden o transfieren, aquí está la estequiometría, 4 electrones, 2 cada uno. Si son 2 átomos de magnesio, 2 cada uno ceden, total 4, a 2 átomos de oxígeno. Estos, en cambio, cada uno recibe 2 electrones. Por conveniencia, este proceso se visualiza en 2 etapas. Una implica la pérdida de 4 electrones de parte de los 2 átomos de magnesio y la otra, la ganancia de 4 electrones por una molécula de oxígeno. Muy claro, ¿no? Distinguimos los términos, los nombres también en base a la realidad. Aquí tenemos 2 átomos de magnesio y acá tenemos una molécula de oxígeno. Entonces se separan en etapas. Primero la pérdida. 2 átomos de magnesio se convierten en 2 cationes magnesio 2+, liberando 4 electrones. Estos son captados, ¿por quién? Por una molécula de oxígeno, transformándose en 2 moles de aniones óxido, o 2-. Estequiometría, balance absoluto. Entonces, cada una de estas etapas se conoce como semirreacción. La semirreacción de oxidación se dice la semirreacción de reducción. Es decir, la oxidación implica perder electrones y la reducción implica ganar electrones. Y dice explícitamente, muestra los electrones transferidos en la reacción redox. La suma de las 2 semirreacciones produce la reacción global. Sumemos. 2Mg más O2 más 4 electrones va a dar igual a 2Mg2 más 2O2- más 4 electrones. O si se cancelan los electrones que aparecen a ambos lados, ¿qué nos quedan? 2Mg más O2 va a dar 2 cationes magnesio 2+ más 2 aniones óxido 2-. Por último, los iones magnesio 2+
y óxido 2- se combinan para formar ¿qué? El óxido de magnesio, que es un polvo blanquecino que se genera de la combustión de la cinta de magnesio en la llama de un mechero. Esto suele hacerse comúnmente en el laboratorio. ¿Sí? El término reacción de oxidación se refiere a la semireacción que implica la pérdida de electrones. Les decía, ¿no? Cuando hablábamos de la oxidación del hierro, es esta fase, ¿no? Tenemos al hierro en estado metálico, ¿no? Pierde 2 electrones, entonces pasa a formar hierro 2+, ¿sí? Y libera 4 electrones. Entonces el hierro 2+ ya no tiene el mismo color que el hierro metálico. Es la capa que le cubre. Y puede seguir avanzando a hierro 3+. Puede producir otro electrón más para formar el óxido férrico, que es de color más rojizo, ¿cierto? E inclusive puede formar el óxido salino, de la suma de óxido de hierro 2 más óxido de hierro 3, del Fe3 o 4, ha de haber estudiado dentro de la nomenclatura usted. O como veo, ustedes si han respondido, las notas de sus pruebas son excelentes, entonces yo entiendo que todo esto dominan muy bien, ¿no es cierto? Estos términos que hemos empleado previamente, porque se los ve en la química general, en términos concretos, desde el colegio, la universidad, en nuestra facultad, en el curso de nivelación, en el primer semestre. Entonces, cuando se retorne a la presencialidad, yo creo que van a estar muy bien, ¿no es cierto? Porque eso reflejan sus notas. Entonces ahí vamos a ver el dominio que tienen sobre estas temáticas cuando pasen al pizarrón, resuelvan sus exámenes presenciales, etcétera, etcétera. Y si se les ha olvidado algo, hay que regresar a estudiar, a revisar los textos, ¿no es cierto? Porque en este periodo no presencial se puede dar algunas situaciones de ventaja, ¿no? Que no necesariamente se reflejan en los resultados de sus pruebas. Bueno, en todo caso, la recomendación que las he hecho a los otros cursos igual, se las hago a ustedes. Es posible que en noviembre, fíjense, mañana y pasado vamos a estar trasladándonos para estar presentes en unas elecciones. Entonces ya se comienza a preparar el camino para retornar a lo presencial. Y entonces debemos estar al día, ¿verdad? Al día, en el ámbito académico, ustedes y nosotros, para retornar. Ustedes con todo lo que se ha podido aprender, a ponerlo ya en práctica, en las aulas, en los laboratorios, a seguir avanzando en su formación profesional. Y si es que no se acuerdan bien, hay que regresar a aprender. Si no, va a haber problemas en cuanto a la aprobación de semestres que vienen adelante. Entonces, debe tomar muy seriamente estas referencias que me permito hacerles, ¿no? Hay que ya pasar de la teoría a la práctica en el momento que estemos presencialmente y allí, pues con solvencia, demostrar lo que ustedes han ido aprendiendo durante estos tiempos pandémicos, ¿no? Que no tampoco terminarán en el próximo semestre, hay que seguir cuidándose, ¿no? Como ustedes ven, hay muchos problemas con las variantes, etcétera, etcétera. Bueno, un poco me aparté del tema, pero sí es importante que tomen en cuenta esta recomendación. Entonces aquí se refiere a que la oxidación, ¿no es cierto?, es un término utilizado, ya les decía, desde la antigüedad. Dice, los químicos empleaban el término oxidación para expresar la combinación de elementos con el oxígeno. Entonces les decía, la varilla de hierro, que hay una ferretería y está expuesta al ambiente, ¿no es cierto?, está en presencia de aire, hay oxígeno, está en presencia de humedad, hay agua, está en presencia de contaminación, aparte del CO2 hay monóxido de carbono y otros gases de azufre. Entonces va a haber reacción, van a haber reacciones de óxido-reducción. Sin embargo, dice, actualmente tiene un significado más amplio, como estamos viendo, ya que también incluye las reacciones en las que no participe el oxígeno. Entonces,
su oxidación proviene de la participación de oxígeno, pero ahora ya se ha extendido al término de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, una reacción de reducción es la parte de la semireacción que implica la ganancia de esos electrones, como hemos señalado en los ejemplos. En la formación del óxido de magnesio, ¿sí? El magnesio se oxida, hemos dicho, pierde electrones, se dice que actúa como agente reductor. Claro, él se oxida pero también induce a que otros se reduzcan, en este caso el oxígeno. Por eso, el que se oxida también constituye un agente reductor. Entonces, el oxígeno dona electrones al oxígeno y hace que se reduzca. El oxígeno se reduce, así es, y actúa también como agente oxidante, porque provoca la oxidación ¿de quién? Del magnesio. Entonces, este agente oxidante acepta electrones del magnesio y hace que el magnesio, se oxide. Observe, a veces puede un poco confundirnos, pero analizando muy conscientemente esta parte del párrafo, damos la razón, ¿es cierto? De la utilización de estos términos, el que se oxida es agente reductor y el que se reduce es agente oxidante. Observe que la magnitud de la oxidación en una reacción redox debe ser igual a la magnitud de la reducción, claro. Es decir, el número de electrones que pierde un agente reductor debe ser igual al número de electrones ganados por un agente oxidante. La materia no se crea ni se destruye, solo se transfiere, solo se transforma. El proceso de transferencia de electrones es más notorio en unas reacciones redox que en otras. Ya hemos visto en el caso del magnesio, ahora veamos otros ejemplos. Dice, cuando se agrega zinc metálico a una disolución que contiene sulfato de cobre, 2, y el zinc se reduce, y el zinc reduce al cobre 2 más al donarle 2 electrones. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo zinc en estado elemental. Observe, se introduce un alambre, una varilla, una cinta de zinc en disolución de sulfato de cobre 2. ¿Y qué pasa? Se forma sulfato de zinc, una disolución que ya no tiene el color del sulfato de cobre, ¿vea? De color azul, pasa a una disolución que no tiene color, y lo que era zinc se transforma ¿en qué? En cobre. Óxido de reducción. En el proceso, la disolución pierde el color azul, perdón, que denota la presencia de iones cobre hidratados. Entonces, ¿quiénes dan el color azul al sulfato de cobre? Son los cationes cobre 2 más hidratados. Disculpen la interrupción. Bien, tomará en cuenta. Entonces, la ecuación, ¿no es cierto? El zinc más el cobre 2 más en solución acuosa. Recuerden que el zinc está en estado sólido. El zinc sólido no es soluble en agua ni en disoluciones acuosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El zinc lo que hace es entregar electrones. Y el momento que entrega electrones se transforma en un cation, zinc 2 más. Este sí está en disolución acuosa ya. Y lo que era la varilla, el trozo de zinc, va a seguir cubriéndose de cobre, de color rojizo. Se ha visto el cobre, ¿no? El cobre de los hilos conductores de la electricidad, ¿sí? De color rojo. Entonces, se va depositando, observe, en la superficie de lo que era el zinc. En un momento dado, si hay estequiométricamente cantidades para completamente transformar el zinc a cobre, ya no vamos a tener un pedazo de zinc, sino un pedazo de cobre. Y esta disolución va a ser completamente incolora. ¿De acuerdo? Otro proceso parecido es el del nitrato de plata, cuando se pone una varilla de cobre. También se va a producir, ¿qué? El nitrato de cobre 2, vean, nuevamente el cobre hidratado toma un color azul y lo que era cobre metálico se transforma en plata metálica. Proceso de oxidación-reducción. Aquí tiene usted representado el zinc, pierde 2 electrones que los entrega al cobre, ¿cierto? ¿Sí? Y el cobre se transforma, al cobre catiónico se transforma en cobre metálico, para formar cobre y disolución
de sulfato de zinc, que es incolora. Y acá los cobres entregan, ¿cierto? Cobre entrega electrones a quién, a la plata. Cada catión de plata recibe un electrón, se transforma en plata metálica y la disolución que era de nitrato de plata incolora, transparente, se transforma en transparente, pero con color, ahora es color azul. Bien, entonces aquí señala lo correspondiente, ¿no? Aquí están las semireacciones, por favor revíselas, es igual a lo que vimos antes, ¿sí? Y se observa también el proceso del nitrato de plata con cobre para formar la plata metálica, el nitrato de cobre. De esta manera se expresa. Entonces vamos a ver la próxima clase, lo que implica el número de oxidación. Ya lo habrán tratado. Vamos a insistir porque este es un tema que hay que dominarlo para entender muy bien los procesos de cambio de estado de oxidación. Cuando están a la izquierda y cuando están a la derecha de una reacción de óxido-reducción. Muy bien, hasta ahí avanzamos por el día de hoy. Jóvenes, con ustedes nos vemos el próximo lunes y en este momento hacemos la parte experimental. Adelante, Anita, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos, chicos. Les voy a compartir en este momento Adelante. Lo que es la práctica de laboratorio. Antes de empezar, chicos, la vez anterior que tuvimos laboratorio, ustedes realizaron un proyecto en su casa. Quiero preguntarles cómo les fue y si es que alguien nos desea compartir, por favor. Bien, no hay ningún voluntario, entonces escojo yo de la lista. Vamos con Brenda Peñafiel, por favor. Sí, ya les comparto. Ya, listo, Brenda, muchas gracias. Y también, por favor, se alista luego de Brenda, Juan José Pinto. Juan José, ¿está presente? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Por favor, Ya. para que luego de Brenda nos compartas tu material, ¿ya? Es el material creado, ¿no? El digital, ¿verdad? No, sí, exactamente, el creado, el que tú hiciste en tu casa. Ya. Un poco del video y de tus resultados, eso nada más. ¿Ya? Ya. ¿Estás lista, Brenda, entonces, para que nos compartas tu trabajo, por favor? Un ratito ya, es que no se me abre. Ya, esperamos. Ya, a ver, ya les comparto, no se rían, por favor. A ver. Ya pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, Brenda, ya se puede ver tu pantalla. Ya, a ver. Listo, ahí queda. Nos vas contando, por favor, cómo fue que realizaste el proceso. Yo hablo. Sí, por favor. Entonces le pongo se le silencio a lo que yo hablé en el video. Sí, preferible, por favor. Tú cuéntanos con tus palabras qué fue lo que hiciste. A ver, al principio yo ya, para que el video se me haga un poco más corto, porque tenía que durar 4 minutos, entonces me duró justo 4,01. Entonces yo ya corté la espuma flex y los cartones que tenían que tener una dimensión de 18 por 16. Listo, ya les muestro en el video cómo es que... A ver, le adelanto para que no se haga tan largo, porque ahí estoy hablando. Y sí, ahí está, de las medidas de 18 y de 16. De 18 por 16. Ya luego prosigo a
poner al cartón sobre el Espumaflex y debajo del Espumaflex y lo pego con silicona caliente para que tenga más soporte porque con la silicona líquida no se secaba rápido. Entonces, luego proseguí a forrarlo con hojas de papel bond de tamaño A4 y con 2 hojas y luego me quedó así, como pueden ver en el video. Ya, luego realicé lo de los palos de pincho, los envolví con cinta adhesiva transparente y me queda así. Bueno, ahí le enrollo, ¿no? Y me queda así, ya. Y luego seguí con el armado de se me olvidó el nombre. Bueno, lo de las pinzas de ropa y con el palito que igual fue recortado del palo de pincho. Entonces igual a ese lo uní me pareció más efectivo unirle igual con silicona caliente para que tenga más soporte. Y luego proseguí a colocarlo con los palos de pincho y ya tenía el. Luego ya creo que es con lo que se finaliza el armado del equipo, realizando un hueco en un lado de la base. Lo hice con estilete y también con ayuda de los palos de pincho con las puntas. Y luego puse silicona caliente y lo metí. Y esperé un ratito a que se seque. Como la silicona caliente se seca rápido, entonces no hubo problema con eso. Ya. Ahora, luego con las jeringuillas de 1 mililitro, allí ya le había quitado las agujas con la tijera. Lo hice para hacer del video más rápido, pero sí lo expliqué allí. Y también luego dije que debemos tomar una sustancia cualquiera una solución cualquiera con una jeringuilla y lo meto en la llave de 3 vías y allí pueden ver cómo sí funciona. Y Ya, muy bien, Brenda. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Tal vez alguna dificultad en conseguir los materiales o realizar el soporte o las pinzas o alguna cosa. Sí, con las jeringuillas, o sea, compré 3 por si acaso. Entonces, con la tijera, o sea, no decía ahí que tenía que, o sea, al momento de cortarle con la tijera se generaba como una fricción ahí, entonces no entraba bien en la llave de 3 vías. Porque hay que cortarle con bastante cuidado para que no se generen esas fricciones y no podía entrar. Eso nomás. Ah, ya, listo. Entonces, pero de igual manera tú lo solucionaste, pues haciendo un mejor corte. Muy bien, Brenda. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Vamos con Juan José en este momento. Juan José. Ya, muy bien. Ya podemos ver tu pantalla. Tu micrófono está silenciado. Para que nos vayas contando, por favor, cómo fue que hiciste el trabajo. Ahí sí se me escucha, profe. Sí, ya se te escucha. Ya. A ver, primero yo iba a hacer el soporte de la micro bureta. Entonces, primero tomé tres palillos y comencé a poner cinta. En este caso, la cinta yo utilicé bueno, yo le conozco como taipe, ¿no?
Entonces hice por todo el ruedo de los palillos sin colocar hasta las puntas, porque las puntas nos van a ayudar para poder hacer el hueco. Luego recorté 2 pedazos de cartón de 16 por 18 centímetros. Recorté, aquí podemos ver los 2 recortes de cartón que nos quedaron así. Y asimismo fui recortando la base del Espumaflex con las medidas del cartón, que era también de 16 por 18. Luego con cinta líquida, silicona líquida, fui pegando los 2 pedazos de cartón para formar la base. Y así me quedó la base, ya pegado. Luego comencé a forrar con papel bond. Y que me quedaba así. Luego procedí a hacer esto para las pinzas. Coloqué también con la cinta, que sería con el tape, las 2 pinzas a cada extremo de un palito. Luego procedí a hacer el agujero con la tijera y coloqué un poco de silicona en el hueco para que se quede pegado. Y coloqué los palitos que hice anteriormente. Y así me quedó. Luego procedí con las 2 jeringuillas. Primero quité las agujas, pero aquí en este caso ya les tenía quitadas las agujas. Procedí a ponerle la una jeringuilla en el un lado y la otra jeringuilla en el otro lado. Y con una aguja que tenía de una jeringuilla de 10 ml le puse al otro extremo, por donde va a salir para el recipiente. Después procedí a hacer unos ejemplos con el líquido. El líquido era jugo de tan de uva y ya. Aquí procedemos a ponerle la microbureta y al girar la llave para que salga el líquido. Teniendo cuidado que al momento de llenarle la microbureta no se nos no haya burbujas. Y eso sería todo, profe. Ya, listo, Juan José. Muchas gracias por presentarnos tu trabajo. Está muy bien desarrollado. Nada más una recomendación, igual para todos, busquen el lugar donde puedan sostener de la mejor manera la microbureta para que al momento pues ustedes de dispensar y utilizarla no se les mueva tanto, ¿no? O sea, la intención es que las pinzas sostengan la microbureta, que se quede lo más estable y firme posible y pues que les ayude para eso, ¿no? Como un buen sostén y soporte. Muy bien. A ver, Yesenia, por favor, nada más coméntanos si es que tuviste alguna dificultad en realizar el trabajo, algún inconveniente que se te haya presentado en conseguir los materiales o las jeringas. No, la verdad no hubo dificultad. Lo que sí, compré una jeringa de más o así porque dije por si acaso se me tapone al momento de quitarle la aguja. Pero no tuvo dificultad. Ya, listo, Juan José. No, está muy bien. Hay que ser precavidos y por si acaso siempre hay que adquirir alguna cosa de más. Gracias, Juan José, por tu trabajo. A ver, Yesenia, la misma pregunta que nos respondió Juan José, ¿me puedes ayudar tú, por favor? Sí. Bueno, yo he estado buscando las otras jeringuillas que son de aguja removible, pero no conseguí, así que no se me presentó ninguna dificultad al cortar
la aguja de insulina, o sea, la jeringuilla de insulina. Y no, profe, esa fue la única dificultad que creí que sería complicado y por eso me demoré buscando las otras jeringuillas, pero de ahí no, todo se consiguió fácil, profe. Muy bien, me alegro mucho, Yesenia. Entonces, gracias chicos por su participación. Vamos ahora sí a continuar con lo que nos toca el día de hoy. Les voy a compartir con sonido. Muy bien. Ay. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Me avisan, por favor. Chicos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me están escuchando? Ya, muy amables, chicos, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros trabajamos en la construcción de un soporte y de una microbureta. El día de hoy vamos a ver cómo realizar diferentes determinaciones con nuestro equipo de microtitulación. El día de hoy vamos a ver también cuál es el fundamento de la titulación para poder ayudarnos a determinar las concentraciones de las sustancias. En esta ocasión, pues nosotros vamos a realizar determinaciones de la acidez de la leche. Y es súper fácil, todos tenemos alguna muestra de leche en nuestra casa que nos puede ayudar para hacer este experimento. Los objetivos de nuestra práctica del día de hoy son, el primero es determinar la acidez de una leche comercial usando el equipo casero. En este caso es nuestro equipo que acabamos de construir y que muchas gracias a los compañeros que nos pudieron mostrar un poco de cómo fue su proceso. Y pues luego de determinar la acidez, vamos nosotros a realizar una comparación. ¿Con qué vamos a comparar? Siempre nosotros para poder realizar un estudio y saber si es que estamos bien encaminados o si es que nuestro producto está cumpliendo el estándar o la norma, nosotros debemos basarnos en estas normas nacionales y también pues en algunos casos si no existen normas nacionales, nos regiremos bajo normas internacionales. La leche es un producto de consumo doméstico común y bastante extendido que para poder ser comercializado debe cumplir ciertos parámetros. Y uno de esos parámetros es la acidez. Nosotros vamos a encontrar este parámetro en las normas ISO, que ya les voy a dar más adelante, perdón, en las normas INE, que les voy a dar más adelante, para que ustedes puedan comparar. Muy bien. La semana anterior pues vimos las tres cosas fundamentales para poder realizar una titulación. ¿Alguien recuerda, chicos, por favor, cuáles eran estas tres cosas fundamentales? Aparte de los equipos, ¿no? Nosotros necesitamos tres sustancias para poder realizar la titulación. ¿Cuáles son estas? La fenolftalina. Ya, la fenolftaleína, ¿cómo se le llama? ¿Qué es la fenolftaleína, chicos? El indicador ácido Es base. un indicador. Exactamente, es un indicador ácido-base. Muy bien. Necesitamos el indicador ácido-base. Muy bien, es una de las sustancias que necesitamos. ¿Qué más necesitamos para hacer una titulación? A ver, ¿alguien habló? No le escuché muy bien. Un volumen conocido. ¿Un volumen conocido de qué? De disolución. De disolución, ya, muy bien. ¿Y qué más necesitamos? Nos falta un componente más. Alina. Está presente Alina. Sí, Miss, pero no recuerdo. Es que estoy buscándola. Ya, muy bien, listo. Hasta que Alina busque, vamos nosotros a recordar el video. La semana anterior yo les puse un video que está en YouTube, donde nos daba el fundamento de la titulación, ¿ya? Nosotros vamos a realizar una titulación ácido-base. Para ello necesitamos el indicador, que ya nos dijeron. Necesitamos una solución, ¿sí? Dijeron de volumen conocido, pero en realidad lo que necesitamos nosotros de esta disolución es su concentración, que esta concentración sea conocida, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en determinaciones, necesitamos trabajar con algo que se llama patrón primario o estándar primario.
que es una sustancia que tiene una pureza bastante alta. Esta sustancia de bastante alta pureza nos va a ayudar a nosotros porque vamos nosotros a tener una sustancia de concentración conocida en primer lugar que me va a permitir realizar diferentes determinaciones, ¿ya? Entonces necesito una sustancia que se llama patrón primario, ¿sí? O también nosotros la conocemos como sustancia titulante, el indicador ácido-base y lo último que nos falta es la muestra de concentración desconocida que nosotros queremos saber su concentración, ¿ya? Entonces esas son las tres sustancias que nosotros necesitamos en una titulación. En este caso, pues realizaremos titulaciones ácido-base, donde va a haber una reacción que se llama de neutralización. Y pues el indicador ácido-base, por el cambio de su color, me va a indicar este punto, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a ver en este momento el video. Les voy a colocar para que se acuerden lo que La valoración o titulación ya, es un método de análisis que se... ¿pueden escuchar el audio del video, chicos? Sí. Ya, muy bien. Entonces pongan atención, por favor. Estén atentos, les hago preguntas cuando el video finalice. Se utiliza para determinar la concentración de una solución. Supongamos que empezamos con una solución ácida, como por ejemplo ácido clorhídrico. Aquí tenemos un poco de HCl y empezamos con 20 mililitros de HCl, pero no sabemos cuál es la concentración. Entonces, nosotros podemos encontrar esa concentración por medio de una titulación. Así que agregamos unas gotas de indicador ácido-base. Usaremos fenolftaleína. La fenolftaleína es incolora en un ambiente ácido, pero en presencia de una base se vuelve de color rosa. Como en este caso agregamos fenolftaleína a una solución ácida, tenemos una solución transparente. Ahora, aquí arriba tenemos nuestra solución estándar. Es una solución de concentración conocida de hidróxido de sodio. Entonces, tenemos una solución de hidróxido de sodio y su concentración es 0.100 molar. Ya estamos listos para iniciar la titulación. Si dejamos caer unas gotas de hidróxido de sodio en el matraz que contiene la solución de HCl, provocando que el ácido y la base reaccionen, se da una reacción de neutralización. HCl más NaOH producen, si juntamos OH- y H+, obtenemos H2O. Y el otro producto se forma con Na+ y Cl-, NaCl, cloruro de sodio. Ahora, supongamos que ya agregamos un cierto volumen de nuestra base. Por lo tanto, tenemos más líquido en el matraz y observamos que la solución es de color rosa. Eso significa que el ácido ha sido neutralizado por la base y tenemos un pequeño exceso de la base, provocando que el indicador ácido-base permanezca de color rosa. Entonces, neutralizamos al ácido presente y al momento en que el indicador cambia de color, se le conoce como el punto final de la titulación. Cuando la solución cambia de color, nos encontramos en el punto final de la titulación. Justo ahí es en donde nos detenemos y checamos cuánto volumen de la base agregamos. Por ejemplo, supongamos que empezamos aquí y terminamos acá. Aún nos queda un poco de solución básica. Entonces, este es el volumen de la base que usamos en la titulación. Hay un cambio de volumen y supongamos que es de 48.6 mililitros. Usamos 48.6 mililitros de la base para neutralizar completamente el ácido en la solución. Ya que conocemos esto, podemos calcular la concentración de HCl. Empecemos con la concentración de hidróxido de... Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Cuál era la coloración que tomaba el indicador, en este caso fenolftaleína, en medio ácido?
Transparente. Ya, muy bien, gracias. Y cuando ya estaba en medio básico, ¿qué coloración tomaba? Rosa. Rosa, muy bien. ¿Y cómo se le llama a ese punto cuando existe el cambio de coloración del indicador? Punto final. Punto final. Muy bien, perfecto, chicos. Muchas gracias, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver es un ejemplo de lo que nosotros vamos a hacer. Esta es una titulación convencional. Por ello, pues, vemos que el volumen que se gasta en la titulación es bastante alto. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando otras sustancias, ¿sí? Vamos a utilizar este fundamento y este ejemplo para que ustedes entiendan lo que se va a realizar a continuación, ¿ya? El video lo que sigue es cómo realizar los cálculos. Les recomiendo que lo vean porque ahí les explica bastante claramente cómo se puede hacer un ejemplo de cálculo y poder determinar la concentración del ácido clorhídrico que se desconoce, ¿ya? Entonces eso les queda de tarea, chicos, para que culminen el video en casa. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar para esta práctica de laboratorio? Vamos a utilizar el equipo de microtitulación que ustedes se montaron, ¿sí? Vamos a utilizar un vaso transparente. Como pueden ustedes observar, es un vaso plástico que se le ha cortado y se le ha hecho pues un poco más pequeño para que sea más manejable. Y aquí está montado el equipo de microtitulación, ¿sí? Pueden ustedes observar que la posición de la pinza es más o menos en la mitad, ¿sí? Tiene que ser una posición también que les permita leer la escala, lo que está aquí adentro de la microbureta que ustedes elaboraron. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar en casa? Vamos a necesitar como sustancias una muestra de leche. Puede ser cualquier tipo de leche que esté a su alcance. Necesitamos el extracto de la col morada o lo que se le conoce también como agua de col morada. Para ello, pues, ustedes pueden hacer una extracción licuando las hojas de col o también colocándolas en agua caliente, ¿sí? Necesitamos más o menos unos 50 a 60 mililitros, dependerá de las veces que ustedes tengan que repetir en casa el ensayo, pero les recomiendo que sí tengan más o menos unos 50 mililitros disponibles. Si es que ustedes tienen, chicos, en casa, por favor, una balanza de estas digitales que les permita pesar, pueden ustedes utilizarla, está perfecto y es muchísimo mejor. Si no tienen, no se preocupen, les vamos a dar nosotros una relación para que ustedes puedan transformar de gramos a cucharas, ¿ya? Necesitaremos también una cuchara que nos permita pues tomar las sustancias. Necesitaremos agua potable, bicarbonato de sodio y una jeringuilla. Esta jeringuilla va a ser de mayor volumen, puede ser una jeringuilla de 5 mililitros, la que ustedes tengan al alcance. Ahora, las recomendaciones en cuanto al bicarbonato de sodio que ustedes van a tener que adquirir, chicos, es que de preferencia que sea bicarbonato de sodio solo, tal cual, porque hay productos caseros como por ejemplo el polvo de hornear, que también tiene bicarbonato de sodio, pero también tiene muchas otras cosas adicionales. Entonces, no nos sirve porque necesitamos que sea la mayor cantidad posible de bicarbonato de sodio. ¿Dónde encuentran ustedes el bicarbonato de sodio? En la tienda de su casa, les apuesto que sí hay. Venden en sobrecitos, más o menos unos 10 centavos ha de costar cada sobrecito. Con unos 2 o 3 sobrecitos, creo que sí les va a alcanzar para hacer lo que tenemos que hacer en esta práctica de laboratorio. Muy bien. Y pues, en este caso, ¿de qué nos van a servir las sustancias? Vamos a utilizar el agua de col morada como nuestro indicador ácido-base. El agua de col morada contiene sustancias que se denominan antocianinas. Las antocianinas de la col son bastante sensibles a los cambios de pH. Por ello, con el agua de col se pueden construir una escala de pH a diferentes soluciones, ¿sí? Como ustedes pueden observar, estas disoluciones que están acá en la derecha serán disoluciones ácidas, ¿sí? Y las que están acá a la izquierda serán disoluciones básicas. Más o menos el color morado que ustedes ven aquí es cuando el agua de col morada o las antocianinas de la col están a un pH neutro, ¿sí? Entonces, sustancias ácidas van a cambiar a coloración rosa, sustancias básicas a coloración azulada a verde. Verde ya es cuando el pH es muy básico, ¿sí?
Entonces, las antocianinas del alcohol nos van a permitir crearnos una escala de pH, pero también en este caso nos va a servir como un indicador ácido-base. La coloración que ustedes podrán ver cuando sea el punto final de la titulación va a ser entre un color entre este moradito y este azulado. Si es que ya se les pasó a verde, significa que ya se nos fue del punto de titulación. Muy bien. El bicarbonato de sodio, en este caso que nosotros lo vamos a adquirir en la tienda, nos va a servir como nuestra disolución patrón o nuestra disolución de concentración conocida, ¿sí? Entonces, por ello es que nosotros les pedimos que traten de buscar el bicarbonato de sodio más puro que encuentren, que no esté mezclado con ninguna otra sustancia. Muy bien, vamos a ver entonces en este momento el procedimiento. ¿Cómo ustedes van a realizar esta titulación en su casa? En primer lugar, ustedes van a tomar aproximadamente 10, no es aproximada, es exactamente 10 mililitros de la muestra de leche que ustedes tengan y van a colocar en el vasito donde van a hacer la titulación. Van a tomar 5 mililitros del extracto de col. En la cámara no se puede observar muy bien, pero ustedes tienen que estar bastante atentos a esos cambios de coloración. Vamos nosotros a tener en este vaso la disolución patrón preparada. Ya les voy a decir de qué concentración ustedes la van a realizar. Y vamos a proceder a llenar nuestra microbureta como ustedes ya lo practicaron, ¿sí? Entonces vamos a verificar que no existan burbujas. De igual manera, pues a verificar que podamos leer adecuadamente la escala. Y pues lo que ustedes ven aquí en pantalla es un agitador magnético que también se lo realizó como parte de un proyecto. ¿Sí? Este agitador magnético nos ayuda a que siempre esté en constante agitación y la solución se homogenice. Ustedes no lo elaboraron, entonces van a tener que agitar de manera manual el vaso, ¿sí? Constantemente para que el contenido sea homogéneo. Van ustedes a dispensar la cantidad adecuada, en este caso de bicarbonato de sodio de concentración conocida, hasta que ustedes observen un cambio en la coloración. Como les decía, este cambio en la coloración debe ser el primer cambio que ustedes observen y también debe ser perceptible, ¿no? Deben ustedes poder identificar y diferenciar este cambio. Ese es el proceso, chicos. ¿Cuántas veces ustedes van a realizar este procedimiento? Lo van a hacer 3 veces, ¿sí? Es decir, que van a tomar en 3 vasos, 10 mililitros en cada vaso de leche, van a colocar 5 mililitros de las antocianinas del alcohol y van a llevar a la titulación también 3 veces, ¿sí? Este procedimiento se lo realiza por triplicado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando al momento que nosotros realizamos la titulación? La leche tiene una sustancia ácida que se llama ácido láctico. El ácido láctico va a entrar a reaccionar con el bicarbonato de sodio que nosotros preparamos y que conocemos su concentración. Va a ocurrir aquí una reacción de neutralización. Es por ello que nosotros podremos ver su punto final cuando existe el cambio de la coloración en nuestras antocianinas del alcohol. ¿Qué productos se van a formar? Se va a formar lactato de sodio, una sal, y se va a formar en este caso el ácido carbónico. El ácido carbónico no es muy estable, se va a descomponer, por ello ustedes también podrán percibir ciertas burbujas que se van a desprender, que van a corresponder al dióxido de carbono que se genera de la descomposición de este ácido carbónico, ¿ya? Esto de aquí es lo que está ocurriendo químicamente con la leche y el bicarbonato de sodio. Para realizar los cálculos, chicos, lo que se hace es una relación, ¿sí? Se relacionan el número de moles del ácido láctico con el número de moles del bicarbonato de sodio que reaccionan y podemos utilizar esta fórmula de aquí, que es concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Aquí nosotros ya les hemos reemplazado a qué corresponde cada una de estas. Ustedes, pues chicos, colocarán la concentración de bicarbonato. Como les decía, la concentración que ustedes deben preparar es 0.5 molar, ¿sí? Y el volumen de bicarbonato que se gaste durante la titulación, ¿sí? Este volumen debe ser en mililitros. Deben ustedes fijarse en la cantidad que colocan desde la jeringa.
Aquí, chicos, puede pasar dos cosas. Puede ser que, por ejemplo, el volumen que tienen ustedes en la microbureta, el primer volumen que colocan, sea el suficiente para que haya el cambio, pero puede ocurrir también que no sea suficiente. Entonces, si no es suficiente, deben ir anotando los volúmenes que ustedes van consumiendo. A la final, hacer una suma y pues aquí para el cálculo necesitaremos el volumen total. Una vez que hagan el reemplazo, podremos nosotros encontrar la concentración de ácido láctico en su concentración molar. La concentración molar que a ustedes les dé como resultado, chicos, van a compararla con la de la norma que les indicaba, que es, ya les voy a decir más adelante cuál es la que deben consultar para que ustedes hagan la relación y puedan hacer buenas discusiones, ¿ya? Este peso, pues, va a estar, como les decía, esta concentración que ustedes encuentran está en molaridad, ¿sí? Lo que ustedes necesitan y pueden hacer es una transformación a gramos por litro. Este dato ya es mucho más manejable y también puede ser mucho más comparable con el de la norma. Muy bien. ¿Qué es lo que van a presentar ustedes de tarea esta semana? De igual manera, pues, ustedes van a grabar un video que no sea más allá de 4 minutos. 4 minutos es el tope, donde pues se pueda ver la determinación de la acidez de la leche. Y también debe incluirse una diapositiva donde consten las reacciones y los cálculos que ustedes realizaron para la determinación de su leche. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, sobre lo que les acabo de explicar? Profe, ¿las diapositivas es aparte del video o dentro del video? Dentro del video, Jennifer. Ah, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe, igual tenemos que ir relatando lo que pasa y explicando lo de la diapositiva. Sí, por favor, tienen ustedes que ir relatando el video como hicieron. Por ejemplo, pueden ir describiendo la muestra de leche que ustedes obtuvieron y qué fue lo que pasó. Y de igual manera, pues explicarán sus resultados. Todo esto, pues ustedes tendrán que hacer de igual forma una hoja de datos. Ya les voy a indicar en este momento, ¿ya? No sé si hay alguna duda más, chicos. Profe, ¿la leche es de funda o así? Ya. Grace, puede ser cualquiera. Si ustedes tienen, por ejemplo, a la mano leche de vaca sin pasteurizar, lo hacen con esa. Si es que tienen leche de funda, pues también lo hacen. Si tienen leche descremada, deslactosada, etcétera, etcétera, con la que tengan ustedes disponible, ¿ya? Bien, muy bien, chicos. Les voy a compartir en este momento entonces la hoja para que ustedes vean cómo deben ir llenando el reporte de esta semana. Ya, muy bien, chicos. Entonces, esta semana ustedes de igual manera tienen que hacer video. Aquí tienen el enlace, chicos, para que ustedes puedan acceder al material y puedan observar toda la información que se les dio. Los objetivos son los mismos que están en el documento en la presentación, pero si ustedes ven necesario redactarse objetivos adicionales, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Es mejor, así van ustedes ensayando cómo pues redactarse objetivos. Aquí pues, chicos, va a ir el enlace de su video, ¿sí? Por favor, si es que se les hace difícil subir al OneDrive o complicado, pueden subirlo al YouTube, si es que es más fácil para ustedes, no hay problema, pero aquí debe estar el enlace y nosotros debemos poder visualizar este material. En la parte 4, ustedes van a hacer una lista de los materiales y reactivos que utilizaron para la determinación de la acidez de la leche. En la parte 5 van a hacer un procedimiento escrito de todo lo que realizaron desde el inicio. Por ejemplo, toma de la muestra, preparación de la muestra, para que hasta la conclusión del ensayo, ¿no?
Aquí en la parte 6 colocarán unas 3 fotografías de sus determinaciones, ¿sí? Que se observe el punto final en la primera, segunda y la tercera repetición. En la parte 7 van a ir los cálculos. Aquí colocarán la ecuación de neutralización. Esa ya la tienen ustedes en el SWAY, así que no necesitan consultarla. Aquí en la parte de los datos colocarán pues el volumen de la muestra que utilizaron para cada una de las repeticiones, el volumen utilizado del titulante, ¿sí? Y pues con eso realizarán el cálculo necesario para obtener la concentración de acidez de la leche, ¿no? Les decía, chicos, que ustedes deben preparar una disolución de bicarbonato de sodio 0.5 normal. Sí, esta disolución, el volumen que van a preparar es 50 mililitros. Para medir esos 50 mililitros, ustedes, pues, chicos, pueden utilizar una jeringa de 10 mililitros. Con eso pueden medir el volumen. Los que tienen balanza van a pesarlo, ¿sí? Si es que no tienen balanza, más o menos la cantidad que se debe agregar es una cucharadita. La cuchara de la casa para tomar el café, la cuchara más chiquita que ustedes tengan, esa la llenan sin que tenga montañitas, sino al ras, y eso lo disuelven en 50 mililitros de agua. De igual manera, pues chicos, deben de sacar de aquí qué masa deben ustedes pesar, ¿no? Ese dato no se los voy a dar para que hagan el cálculo, chicos. Pero para los que no tienen balanza, es una cucharadita, ¿sí? Muy bien. En la parte 8 van ustedes a hacer el análisis de los datos que ustedes tuvieron, ¿sí? Y aquí sí les pido, chicos, que hagan una anotación. La norma técnica ecuatoriana donde nos indica lo de la acidez de la leche es la norma técnica INE 10.2.2012, ¿ya? Esa es la que ustedes necesitan consultar, está en el internet. Se la pueden descargar para que ustedes hagan la respectiva consulta. Muy bien. En la parte 9, pues, será lo de las conclusiones. Y en la parte 10, la bibliografía que ustedes utilizaron para poder realizar su práctica de laboratorio. Aquí, chicos, en la bibliografía hay algo que no les he aclarado. Parece que se me pasó por alto en ocasiones anteriores. Pero, por ejemplo, que coloquen nuestros nombres, mi nombre, mi apellido, o de las personas que realizaron los videos, no es adecuado porque es material que nosotros les damos en clase como guía nada más, ¿sí? No es material de consulta para ustedes. Para consulta, chicos, para hacer sus informes o trabajos, ustedes tienen libros para que lo realicen, libros o papers o publicaciones. Sí, entonces, si volvemos a encontrarnos con que han puesto el nombre de cualquiera de nosotros, los del Centro de Química, se les va a ir bajando la puntuación, ¿sí? Eso nada más, chicos, como aclaración con respecto a la bibliografía. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Disculpa, ¿podría repetir la norma INE, por favor? Ya, sí, Dayana, no hay problema. Es la norma técnica ecuatoriana INE 10.2.2012. Muchas gracias. Ya, de nada. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda nos pueden escribir durante la semana. El trabajo se entrega el día domingo, como siempre lo hemos hecho, pero la recomendación, chicos, es que no dejen a último minuto su trabajo porque han estado ocurriendo inconvenientes con el Teams que está fallando un poco, entonces, por favor, no queremos que les pase. Entonces, sean precavidos, hagan con tiempo, tienen toda esta semana para hacer el trabajo, chicos, nada más como recomendación. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy de parte del laboratorio. Muchas gracias por su asistencia y por su participación para las personas que colaboraron el día de hoy con eso. Buenas tardes, chicos. Muy amable, Anita, muchas gracias. Muy bien tu presentación y de gran ayuda para los jóvenes. Muy bien, para ustedes, los tienen que trasladarse a Quito a votar, pues haránlo con tiempo, protegidos,
respetando todas las normas de bioseguridad. Estén atentos a los correos, porque ahí se dan detalles en relación al proceso en cada unidad. Entiendo yo, se va a dar el transcurso del día de hoy y posiblemente ya tengamos información concreta. Por ejemplo, estudiantes de la facultad A, B, C, cómo van a proceder. Lo mismo en relación a los profesores, a la parte administrativa también. Entonces hay que estar atentos a los correos institucionales. Entonces hay que hacerlo con las debidas seguridades. Regresar pronto a su casa, se va a votar y inmediatamente se regresa, no puede usted permanecer socializando con nadie, sino que usted vota y retorna a su domicilio. Tome en cuenta todas esas indicaciones y tomen todas las precauciones, ¿no? Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima clase, una buena tarde, cuídense mucho. Disculpe, profe, yo tengo una consulta. Sí, claro, adelante. Es con respecto a los deberes que había que subir en el Teams. Son 2 mapas que no han sido creados para subir. No han sido creados, dices tú, el espacio en Teams. Anita. Ajá. O sea, Ya, ¿del trabajo crearon, grupal pero o que individual? agarraron. Los 2 grupales. Yo reprogramé. No está apareciendo en Teams. Anita, por favor, ingresas al aula Moodle y por favor colócale en Teams. ¿De acuerdo? Ya, sí, doctor. Como son trabajos grupales, eso sube María José, pero ya le voy a escribir Sí. para ver qué fue lo que pasó. Sí, por favor, escríbele para que no haya, como con ustedes no hemos estado mucho en contacto con este paralelo, ¿no es cierto? Entonces puede haberse producido algún inconveniente. Yo conversé con la ayudante de cátedra María José sobre el tema y le dije que ingrese al aula y observe. Entonces, por favor, Anita, hazme esa gentileza, ¿no? Sí, sí, doctor. En este momento ya me comunico. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bien, nuevamente reitero que pasen muy bien, cuídense mucho, tengan una buena tarde y mañana y pasado, pues hagan las cosas como corresponde, cuidándose más que todo su salud y la salud de su familia. Una buena tarde, pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego. Pasen muy bien. Luego.